Capítulo 79. Arco 4. Un encuentro casual, parte 5. Solo desearía haber traído el carrito. Sin embargo, otro de sus lamentos había entrado en sus pensamientos. Había un poco de sudor cayendo de su frente y podía sentir sus manos luchando un poco. Se preguntó cómo las bolsas de la compra parecían volverse más pesadas mientras él y su primo regresaban a casa. El Hyuga dedujo el hecho de que era solo él un poco somnoliento, lo que provocó que su cuerpo de alguna manera se aflojara por sí solo. Sin embargo, el lado de su cojo, por otro lado, solo le decía que estaba a punto de darse por vencido. Hanabi se dio cuenta de la lucha de su prima y se detuvo. ¿Está todo bien, Neji? Le preguntó al adolescente mayor. Sí, estoy bien. Neji respondió con una pequeña sonrisa de lucha, mientras trataba de ocultarla, pero finalmente llegó demasiado tarde. La niña arqueó ambas cejas. Oye, ¿podría ayudar a llevar la carga? Ya sabes. Dijo, ofreciendo su ayuda. No tienes que ocultarlo. Ella añadió. No te preocupes, Hanabi, puedo manejar esto. Respondió Neji, fortaleciéndose con fuerza de voluntad y continuó caminando. La chica Hyuga parpadeó un par de veces antes de encogerse de hombros. Si tú lo dices. Dijo mientras continuaba caminando. Había pasado un tiempo desde que los dos se despidieron de su sobrina, quien se dirigió al parque local para pasar el resto de su tiempo. Los pensamientos de Neji todavía se centraban en la chica Uzumaki. Dio un poco de decepción ya que no podía tener el tiempo suficiente para vincularse un poco más con la chica, sin embargo, tenía otras cosas en las que concentrarse. Sí, lo primero que le vino a la mente fueron estas malditas bolsas de compras que definitivamente le estaban dando una especie de tortura. Se veían pequeños y livianos, pero cuando los cargó, todo fue un adiós desde allí. Entonces de repente se dio cuenta de algo, que ni siquiera echó un vistazo a las cosas que su primo había comprado en todos los grandes almacenes a los que iban. ¿En serio, Hanabi, cuánta ropa compraste esta vez? Preguntó de la manera más tranquila posible. Hanabi comenzó a rascarse la barbilla e intentó recordar todo lo que había comprado, pero no podía contar los números exactos. Bueno, no pude verlos todos, pero estoy seguro de que incluye juguetes, bocadillos, etc. ¿Tú qué? Neji respondió rápidamente. ¿Cómo entraron los juguetes en la mezcla? Quiero decir que eres demasiado mayor para ellos, ¿sabes? Dijo. ¿De verdad fuimos a una juguetería? Pensó para sí mismo. Hanabi frunció el ceño. Por supuesto, soy demasiado mayor para ellos. Ella dijo, antes de continuar. Y en realidad no es para mí, lo sabes. Ella añadió. Su primo enarcó las cejas. ¿Entonces para quién? Preguntó. Era demasiado para la chica tener todos estos y usarlos por una razón. Es para el orfanato. Ella simplemente dijo, antes de quedarse en silencio a partir de entonces. ¿Debería realmente contarle todo? Neji parpadeó un par de veces antes de ponerse en un estado de confusión y asombro. ¿Por qué haría eso? Pensó para sí mismo. Su curiosidad aumentaba al mismo tiempo. Todavía no entiendo, ¿por qué te involucraste solo para? Es por caridad. Hanabi lo interrumpió una vez más. Y tampoco soy un tipo de persona que simplemente se quedaría de pie y miraría las cosas. Ella explicó. Yo también quería extender la ayuda. ¿Ok? Dijo su prima en tono divertido. ¿Alguna motivación sobre por qué quieres ser una especie de filántropo? Añadió. Esto hizo reír a la joven Hyuga. Oh, vamos primo mayor, ¿realmente tenemos que hablar de eso? Preguntó, recibiendo un simple asentimiento de este último. Sí, Hanabi, y al menos yo sé lo que tengo que afrontar. Neji explicó. Tu padre haría muchas preguntas. Añadió. Fue en este momento que los dos Hyugas se volvieron hacia una dirección que conducía al destino seguro de la chica. Actualmente estaban en el lado este de la aldea, y el propio Neji se dio cuenta recientemente de que ya estaban muy lejos de su supuesto camino de regreso al complejo, y estaba ocupado conversando con su primo que su mente estaba ocupada. Pensando que ya estaban muy lejos para regresar, Neji simplemente dejó que las cosas fueran con la corriente y acompañó a su prima a terminar su tarea. Al mismo tiempo, un nuevo tema entró en la conversación. Oye, ¿no se suponía que debías tener una sesión de entrenamiento con tu equipo? Preguntó Hanabi, recordando la declaración anterior de su prima. Fue en este momento que Neji abrió mucho los ojos al darse cuenta de que poco a poco comenzaba a entrar en pánico. Se le ha ocurrido que había pasado una hora y ya llegaba tarde al entrenamiento de su equipo. Estaba a punto de dejar caer todas las bolsas de la compra al suelo al mismo tiempo cuando un cierto sonido estático entró en escena. Oye Neji, ¿estás ahí?
La voz de su compañero de equipo de frente tupida habló a través de cierto walkie-talkie ubicado dentro de uno de sus bolsillos. Sotavento. El Hyuga se congeló mientras esperaba la siguiente oración. Oye, si estás allí, el entrenamiento de nuestro equipo se ha pospuesto a una fecha diferente. La voz de Lee explicó. Gai Sensei tiene un seminario especial al que asistir. El mensaje había terminado allí antes de que la Hyuga de cabello castaño pudiera responder. Esta vez dio un gran suspiro de alivio y luego miró hacia arriba para ver a su primo dándole una pequeña carita divertida. Bueno, ¿podrías mirar eso? Hanabi comentó, colocando sus manos en sus caderas. Parece que mi prima mayor ha nacido para acompañarme todo el tiempo. Ella se rió un poco. Neji puso los ojos en blanco a cambio mientras seguía caminando. Parecía que el destino ya lo había asignado a ese puesto desde hace mucho tiempo, sí lo que sea. Mientras tanto, rodeado por el animado bosque, Kurama se interpuso en su camino mientras seguía la supuesta aparición de la chica, a quien había visto previamente en el espacio abierto. Al mismo tiempo, sintió la energía familiar y fue entonces cuando realmente aprovechó esta oportunidad y lo siguió. Dejar atrás a esos niños de pesadilla valió la pena para el zorro carmesí. Le dio totalmente la pena la libertad y ahora estaba en camino para una reunión esperada, o eso había pensado por un tiempo. Sus ojos estaban más enfocados que nunca mientras continuaba atravesando todos los obstáculos y salía victorioso cada vez. La figura de la niña seguía allí caminando en cierta dirección y no era eso de lejos. Hubo momentos en que la niña estaba lejos y luego aparecía repentinamente cerca. Hizo que el zorro se preguntara a dónde iba exactamente en ese momento. Parecía que lo estaba llevando a algún lugar. Nadie podría pasar por la detección de una bestia con cola como yo. La confianza de Kurama se estaba gestando, tenía una sonrisa de confianza ilegible en su rostro. No iba a haber más contratiempos, desafíos, fracasos humildes y cualquier cosa que se considerara un obstáculo. Los recuerdos también le hicieron una visita mientras la mente de Kurama reproducía imágenes de los buenos viejos tiempos de paz. Particularmente el tiempo que pasó con la pequeña niña Uzumaki. Ha pasado un poco de seguimiento y el zorro se encontró siendo conducido por diferentes caminos, el último a la derecha, lo que conducía a un cierto camino que conducía a un banco solitario cerca de una pared. Sin dudarlo, procedió a dirigirse hacia el lugar y cuando se estaba acercando, finalmente pudo ver dos figuras humanas sentadas en el banco. Sintiendo cierta precaución, el zorro se desvió inmediatamente de su camino actual y se dirigió directamente hacia el bosque y continuó desde allí. No iba a perder su tapadera y se olvidó de darse cuenta de que la chica era solo una aparición de algún tipo. Eventualmente no le importó. Cuando se encontró en los arbustos, se arrastró silenciosamente hasta el lugar donde podía obtener una buena vista previa de la escena en curso y, después de llegar al lugar, el zorro carmesí se colocó mientras se inclinaba hacia una abertura donde finalmente podía ver lo que estaba sucediendo. Pasando. El latido de su corazón se detuvo cuando se encontró mirando a la chica una vez más. En toda su presencia y apariencia. No sabía cómo reaccionar ya que finalmente tuvo la oportunidad de ver al adolescente a la vista y sin interrupciones. Sus emociones pronto comenzarían a emerger mientras pequeñas lágrimas caían de sus ojos acompañadas por el rechinar de sus dientes en un intento por calmarse. Himawari, murmuró su nombre, sus ojos no se desperdiciaron en ningún momento, concentrándose en la chica en todo momento y observándola. La firme sonrisa brillante en su rostro y ella usó esta fina chaqueta de bombardero de color amarillo claro que cubre una camisa de color melocotón y pantalones de color azul claro. También tenía una pequeña riñonera a la que estaba atada y una bolsa de compras a su lado, mientras su mente repetía los pensamientos de la niña que parecía mucho más madura que antes, la atención del zorro se dirigió a la segunda persona en la forma de esa niña. ¿Quién es este entonces? Se preguntó a sí mismo. Recordó que ella la había visto hace un tiempo, pero aún así no la conocía. Quizás solo una chica ciudadana al azar a quien la chica Uzumaki había conocido antes. Sin embargo, parecían hablar como si se conocieran desde hace mucho tiempo. A medida que Kurama comenzara a profundizar en su conversación, aprendería algo nuevo e inesperado. Mientras tanto, entonces, ¿qué es lo que tiene de preocupante a tu mamá? Miyuki finalmente había preguntado, lo que intensificó los recuerdos del adolescente. Ella estaba tan preocupada por este tema. Himawari respiró hondo y finalmente habló. Bueno, para empezar, nunca supe realmente que mi madre sería ese tipo de persona muy sociable. Explicó, sus ojos observando el tranquilo paisaje que la rodeaba. En ese momento, la confusión entró en escena cuando Miyuki miró perpleja. ¿Qué quieres decir con que nunca supiste? Luego preguntó.
Cuando era niña, mi tía Anabi solía contarme historias cuando era joven y siempre la mencionaba. Ella explicó. Por lo que he oído, mamá era una persona muy tímida durante su juventud. Ella añadió. Oh, ¿quieres decir que tu mamá era introvertida en su día? Miyuki levantó una ceja mientras trataba de aclarar la declaración de la adolescente. La chica Uzumaki simplemente asintió. También se encogió de hombros cuando algunos de sus propios pensamientos comenzaron a nublar su mente nuevamente. Se preguntó si realmente estaba imaginando cosas y su mamá siempre fue ese tipo de persona. Pero al mismo tiempo, era difícil de creer ya que casi todo el mundo le estaba contando el mismo testimonio. No solo eso, por lo que había aprendido, su madre adolescente había estado experimentando estos extraños sueños y visiones de recuerdos desconocidos de los que no tenía idea de dónde venían. Entonces tu mamá adolescente también está experimentando estos sueños extraños, preguntó Miyuki, para cuando la conversación había llegado a ese tema. Himawari asintió con la cabeza sí, mi tío Neji me dijo últimamente, me dijo que mi mamá se despertaba ocasionalmente en cualquier noche gritando por ver la aldea destruida y todo eso. Ella explicó. Incluso mencionando nuestros nombres. Miyuki asintió entendiendo ya veo, pero ¿afecta su vida normal? Ella preguntó. Sí. Entonces ¿cómo? Himawari respiró hondo de nuevo en preparación para otra explicación. Bueno, según mi tío, estos sueños de alguna manera afectarían un poco a mamá, en una forma de cambiar algo en su personalidad. Hizo una pausa antes de continuar. Como darle un impulso repentino de confianza o un cambio en sus preferencias y pasatiempos. ¿Está bien? Eso ya ha terminado un poco. Miyuki comentó mientras el adolescente soltaba una pequeña risa. La chica Uzumaki continuó. Sí, pero es un poco espeluznante para mí, quiero decir, cuando la vi de regreso recientemente, estaba usando un atuendo que se suponía que no debía usar en este momento. Ella dijo, me refiero a cuando tenía esta edad. Ella añadió, Miyuki arqueó una ceja. Está bien, lo que significa que usaba un tipo específico de ropa cuando era adolescente. Ella aclaró. Himawari asintió con la cabeza sí, señora. Ella dijo, realmente deseaba que mi teléfono estuviera aquí. Entonces surgieron sus pensamientos internos. Fue una pena que su propio teléfono no sobreviviera a la guerra, pero aún podía recordar ese tipo de estilo que usaba su madre cuando era una adulta joven. Cuando la vi por primera vez, vestía un tipo de atuendo que solía usar cuando tenía 19 años. La adolescente Uzumaki explicó, y se veía más madura con ese estilo. La tranquilidad se apoderó de él por un breve momento. Oh, ya veo, así que tu madre adolescente de repente maduró de la noche a la mañana y comenzó a tener un gran cambio de moda en el gusto debido a esos sueños. Miyuki intentó resumir toda la idea. Exactamente. Himawari sonrió y levantó el pulgar. Miyuki, como lo haría cualquier adulto estresado, se frotó la frente mientras absorbía cuidadosamente la información. Genial Scott, esto es pesado. Comentó ella. Yo sé, ¿verdad? Himawari dio una pequeña sonrisa ilegible, antes de continuar. ¿Crees que tiene algo que ver con que retrocedamos en el tiempo? La chica Uzumaki finalmente preguntó. Había poca preocupación creciendo dentro de ella. Había un pequeño temor de que si ella y el resto cambiaban la mayor parte del pasado, podría afectar gravemente su futuro. Hubo un silencio que se apoderó de nuevo. Miyuki estaba desconcertada pero interesada en el tema. También comenzaba a preguntarse si realmente tenía algo que ver con el aspecto del viaje en el tiempo. Además, los pensamientos la llevaron al final al Hougan. Era el único caso posible hasta ahora. Tal vez el ojo mismo también tuvo la capacidad de traer algunos de los recuerdos de sus padres cuando viajaron de regreso. Supongo que podría ser una posible respuesta, pero Miyuki de repente se desvaneció de su oración. Ella acababa de darse cuenta de algo. No, eso ni siquiera es posible. Pensó para sí misma mientras trataba de negar ese simple hecho posible. Había algo más en ello y no podía decidir si creer en esa teoría. En cuanto a Himawari, estaba aún más confundida pero curiosa en este momento. Todo su cuerpo no se movió mientras esperaba una respuesta. ¿Cuál podría ser ese posible hecho o eslabón perdido? Otro silencio se apoderó de nuevo. Miyuki dudaba en contarle esto a la chica. Esta revelación podría ser la posible verdad algún día, pero aún era pronto para considerar esto como la razón por la que estos sueños y visiones recientes le estaban sucediendo a la niña Yuga. Sin embargo, no importaba, necesitaba saber esto para poder prepararse a sí misma y a los otros dos en un futuro cercano. Luego respiró hondo, mirándola directamente a los ojos.
No estoy muy seguro de cómo explicar esto, pero creo que realmente tiene algo que ver con el aspecto de viajar de regreso al pasado. Explicó mientras la niña asintió con la cabeza en comprensión. Tomando otra respiración profunda, Miyuki procedió a explicar su teoría. El Hougan, cuando se activa con todo su poder, solo reacciona ante aquellos que aún viven. Ella explicó, antes de continuar. Y durante ese tiempo cuando se desencadenó, de alguna manera trajo los recuerdos de tus padres y esos recuerdos se implementaron directamente en las versiones más jóvenes de tus padres. Hizo una pausa, dejando que la chica dijera la información. Imawari estaba perdiendo las palabras y se estaba quedando sin palabras, aunque logró abrir la boca de nuevo. Así que quieres decir, son solo recuerdos que llegaron, ¿verdad? Ella preguntó. Miyuki asintió un poco. Bueno, podemos considerarlo por ahora. Dijo antes de continuar. También existe la posibilidad de que esos recuerdos ni siquiera sean recuerdos en absoluto. Imawari arqueó ambas cejas en confusión. ¿Qué quieres decir con eso, Miyuki-san? Ella preguntó. Este tema realmente le estaba volviendo la cabeza, por mucho que quisiera discutir más sobre esto. En cuanto a la propia Miyuki, la joven miró al cielo por un breve momento antes de volver su atención a la adolescente de cabello lavanda. Cerró los ojos por un momento, aclarándose la garganta antes de finalmente revelar la revelación. Es posible que la mente de tus padres, o al menos una parte de sus almas, se haya transferido de alguna manera a su yo más joven, de ahí los dolores de cabeza y visiones ocasionales, o tal vez sus almas hayan regresado del futuro más allá y no se quedarán abajo. El silencio se había apoderado una vez más. Esto finalmente redujo a Imawari, ahora se quedó sin palabras y mientras absorbía la nueva información que le había sido revelada. Era muy difícil de creer en este tipo de revelaciones. ¿Era realmente posible que las almas de sus padres reencarnaran o renacieran en su yo más joven? La evidencia disponible estaba justo frente a ella y realmente la asustó un poco. Descansó y se inclinó en el banco mientras pensaba en cualquier idea sobre cómo afectaría esto al pasado y a sus vidas actuales. Si esto era realmente cierto, entonces no tenía más remedio que pasar más tiempo con su madre adolescente y llegar al fondo de este misterio. Ella dio esta pequeña sonrisa de negación mientras lentamente negaba con la cabeza. En cuanto a Miyuki, le dio a la adolescente una mirada alentadora. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Ella respondió. Mientras tanto, muy bien, supongo que estamos llegando a algún lugar aquí. El zorro carmesí susurró, todavía en esta posición inclinada mientras sus oídos y su mente estaban haciendo todo el trabajo en este momento. Su mente procesa la historia contada por la chica Uzumaki sobre Hinata. Ahora, en realidad estuvo de acuerdo con eso, ya que vio a la niña antes de ponerse un tipo diferente de atuendo civil mientras caminaba por las concurridas calles del pueblo. Pero podría ser solo una ocasión rara y tal vez fue solo un intento o una casualidad. Aunque, con la idea de la transferencia del alma, todavía le resultaba muy confuso. No hubo evidencia posible de que realmente pudiera suceder. Si sucediera, sería un caos total. No sabía cómo iba a ser caótico, pero tenía un mal presentimiento al respecto. El zorro respiró hondo una vez más, mientras se preparaba para escuchar el siguiente tema de la conversación. Mientras tanto, tenía muchas ganas de preguntarle esto, señorita Miyuki. ¿Sí, qué es? Imawari respiró hondo cuando finalmente abrió el misterio que quería saber cómo murió Kami-sama. Ella dijo. Quiero decir, él sacrificó su vida para salvar al mundo, pero no entiendo por qué tuvo que renunciar a la suya. Ella añadió. Miyuki miró a la adolescente por un breve momento antes de formar una pequeña sonrisa triste en sus labios. Lanzó sus ojos hacia el espacio en blanco mientras comenzaba a recordar ese fatídico día. Para ser honesto, realmente no sabía la verdadera razón por la que tenía que hacerlo. Ella dijo, antes de continuar. Yo era solo uno de los demás, que quería descubrir la verdad también. El adolescente Uzumaki parpadeó un par de veces sorprendido. Ella murmuró, ¿pero qué pasó realmente el día en que se sacrificó? Ella añadió. Miyuki simplemente asintió, tomando otra respiración profunda mientras resumía su historia. Bueno, yo estaba prácticamente a cargo de todo el proceso de evacuación en la ciudadela. Ella respondió con una pequeña sonrisa. ¿Ciudadela? Imawari se preguntó, esta era la primera vez que escuchaba de eso. Sí, la ciudadela de Iko, la principal sede del poder de la Tierra Pura, cuando aún residía en este mundo. Miyuki explicó, haciendo que el adolescente lo mirara sorprendido. ¿Quieres decir que la Tierra Pura estaba originalmente aquí en...?
Miyuki asintió. Sí, Ima, no sé si les dije antes, pero originalmente se suponía que el mundo humano era un lugar donde la muerte, el dolor y la tristeza no existen. Explicó, mirando varios pájaros pequeños en los árboles cercanos. Era la visión original de Kami para este mundo. Miyuki dijo, mientras las emociones comenzaban a emerger lentamente. Eso hasta que vino el caos, su sacrificio, y luego todo cambió después de eso. Ella añadió. ¿Pero lograste encontrar la verdadera razón de su sacrificio? Preguntó Imawari. Miyuki respiró hondo una vez más, antes de continuar. Kami-sama había instruido a todos para que se encargaran de lo necesario para garantizar la seguridad de la gente. Ella dijo. Nos dijo que abandonáramos la ciudadela una vez que todas las tareas estuvieran hechas. Pero tú. La mujer mayor negó con la cabeza. Bueno, una parte de mí quería volver y salvarlo. Ella dijo. No lo sé, pero creo que mi lealtad ha ido demasiado lejos. Ella soltó una pequeña risa, antes de continuar. Y una amiga de mucho tiempo también vino conmigo. Imawari sonrió, me pregunto quién es ese amigo. Comentó ella. Miyuki continuó. Después de evacuar al resto de la gente fuera de la ciudadela, regresamos al área donde Kami vivía, pero se había ido cuando llegamos allí. Ella explicó. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que él realmente lo iba a hacer. Imawari se sorprendió al escuchar esa decisión. Parecía que una elección como esa es algo que a Kami no le gustaría. Era demasiado poderoso para entregar su vida. Entonces, ¿qué hiciste después? Ella preguntó. Una pequeña sonrisa se formó alrededor de los labios de este último. Bueno, por medio del sentido común, todos sabemos que se dirigía hacia. Miyuki explicó. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos un fénix para llegar allí. Ella soltó una pequeña risa. ¿Un fénix? ¿No es solo una leyenda? Imawari se preguntó. Ella escuchó hablar de esas criaturas parecidas a pájaros gigantes en los cuentos y también las vio en los museos de libros para niños. Miyuki sonrió. Bueno, querida, es verdad e incluso puedes convocarlos en ese entonces. Ella explicó. Imawari le dio una mirada divertida. Oh, ya veo. Ella dijo que iba a hacer la siguiente pregunta, pero la mujer mayor la respondió de inmediato. Bueno, los shenanigans del consejo los prohibieron de este mundo y transfirieron a la mayoría de ellos a la ubicación actual cuando la Tierra Pura se separó del mundo de los humanos. Miyuki explicó, mientras que el adolescente Uzumaki soltó un suspiro. Fue en este momento que la mujer mayor sintió la presencia de uno de los arbustos cercanos. Echó un vistazo al lugar antes de continuar con su historia. Miyuki luego se aclaró la garganta. ¿Dónde estaba yo? Oh, finalmente usamos un fénix para llegar al lugar donde se dirigió Kami, ya que todos los Utsutsukis en la ciudadela también fueron parte de las evacuaciones. Imawari levantó una mano. Bueno, al menos le pediste a uno de ellos que te ayudara. Preguntó. Quiero decir que tienen la capacidad de teletransportar a la gente. Miyuki se encogió de hombros. Bueno, pedimos ayuda pero la mayoría de ellos tenían prioridades, ya conoces a la familia y esas cosas. Ella simplemente dijo con un tono aburrido. Cada vez que se menciona a un Otsutsuki en una conversación, a menudo da esa expresión segura. Entonces, ¿qué pasó cuando ustedes llegaron allí? Preguntó el adolescente Uzumaki. Para cuando llegamos allí. Era demasiado tarde. Miyuki suspiró, dando esta tristeza y decepción. Recordó ese momento en particular cuando presenció a ambos seres chocando y chocando entre sí causando una explosión masiva, una poderosa onda de choque a partir de entonces y una luz brillante que envolvió todo el cielo y luego el silencio. Los efectos de la explosión también habían causado un daño masivo a Iko, que dejó la capital en ruinas. Y luego de eso, no hubo rastro de Chaos y Kami. Miyuki explicó cuando terminó su oración. El silencio tomó fuerza una vez más cuando el viento se hizo más fuerte. Así que así es como Kami-sama. Imawari se calló. Ni siquiera podía decir la palabra. Una gran parte de ella estaba incrédula y deseaba que todo esto no fuera cierto. Realmente la golpeó cuando Kami estuvo fuera por mucho tiempo. Miyuki simplemente asintió. Podía ver la tristeza de la niña y no había nada que pudiera hacer por ahora excepto explicarle todo. Después de la terrible experiencia, se estableció inmediatamente el consejo para reformar el sistema y la primera decisión fue separar la Tierra Pura del mundo humano. Miyuki explicó. Y la ciudadela finalmente fue abandonada. Imawari dio una mirada de sorpresa. ¿Pero por qué se mudaría a la Tierra Pura? Ella preguntó. Quiero decir, ¿podrían simplemente reconstruir el lugar? Miyuko se encogió de hombros en respuesta. Es la decisión de la mayoría. Ella dijo. Todos piensan que los conflictos surgirían si la sede del poder se quedara aquí.
Ella explicó. Es por eso que hizo de los cielos la ubicación final y permanente. Oh, ya veo. Miyuki luego se aclaró la garganta. Entonces, cuando la tierra pura se mudó, trajo consigo la felicidad y la paz. Hizo una pausa. Y, por supuesto, su mundo se volvió vulnerable a la enfermedad, el dolor y la muerte. Y la única forma de llegar allí también es mediante la muerte. Himawari asintió con la cabeza en comprensión mientras decidía hacer una pregunta más. ¿Hay alguna manera de que podamos ir allí con vida? Preguntó ella, haciendo que el otro sonriera. Bueno, hay una forma, pero no la diré por ahora. Dijo Miyuki, mirando hacia el lugar donde sintió la presencia. Es peligroso ya que podría haber alguien siguiéndonos. Mientras tanto, Kurama estaba en medio de la incredulidad y el escepticismo. Había escuchado todo hasta ahora y no podía creer esta supuesta verdad. No se creía del todo la idea de que la niña tuviera 1000 años. Ella se veía normal para él y ni siquiera sintió una gran cantidad de chakra dentro de ella, así que rápidamente desestimó su reclamo. Era demasiado inverosímil para él. Creía bastante en la parte de la conversación de Pureland. Agomoro solía contarle a él y al resto de las historias de Bijulus de la Tierra Pura y cómo era un lugar maravilloso y cuando el sabio murió de vejez, el zorro quería ir al lugar para encontrarse con su cuidador una vez más. Sacudió la cabeza para evitar más mariposas emocionales y decidió concentrarse en escuchar. Sin que él supiera que su tapadera ya había sido descubierta. Mientras tanto, Himawari respiró hondo cuando finalmente recordó otro pensamiento que quería compartir con el otro. Miró a la mujer mayor solo para verla un poco molesta por algo. ¿Está bien? Ella pensó después. También quería contarte algo. Miyuki, que todavía estaba mirando los arbustos, se volvió hacia el adolescente y dijo, sí, Ima, ¿de qué se trata? ¿Alguna vez ha experimentado la sensación de ser seguido? Ella preguntó. Para cuando escuchó esa afirmación, la mujer de cabello negro rápidamente se centró en la chica más joven. ¿Quieres decir que alguien te está acosando? Preguntó, sorprendida por la declaración de la niña. Himawari simplemente asintió con la cabeza. Sí, algo así. Ella dijo, antes de continuar. Y realmente me está dando escalofríos. ¿Cuándo empezó esta cosa del acecho? Miyuki preguntó, queriendo saber más información. Tenía la ligera suposición de que el enemigo era responsable de esto. Himawari se rascó la barbilla e intentó recordar los eventos que llevaron a esto. Bueno, realmente no puedo recordar los detalles exactos, pero lo que sí recuerdo es que después de visitar y salir por el día, comencé a sentir que alguien estaba siguiéndome. Ella explicó y continuó. Y casi hoy, mientras paseaba por el pueblo, seguí viendo dos figuras entre la multitud. Miyuki arqueó una ceja. ¿Dos figuras? Murmuró. ¿Has intentado usar tu Byakugan con ellos? Ella preguntó. Himawari simplemente asintió con la cabeza. Lo hice, pero cuando lo activé, estas figuras desaparecerían inmediatamente. Ella explicó, todavía preguntándose acerca de esas misteriosas figuras. Oh, ya veo. Miyuki asintió con la cabeza en comprensión. ¿Qué o quiénes eran estas cifras? Esto era muy alarmante y necesitaba averiguarlo. Ella tenía la responsabilidad de mantener a la chica de cabello lavanda a salvo del movimiento del enemigo. A cada momento que pasaba, el viento se hacía más fuerte alrededor del parque. Mientras que el adolescente de cabello lavanda se quedó pensando en el misterio, Miyuki de alguna manera había descubierto una parte del misterio. En ese momento, de repente sintió la presencia nuevamente, esta vez cuando se pudieron escuchar movimientos fuertes y obvios desde cierto lugar donde estaban los arbustos. Finalmente sintiendo la presencia misteriosa que había estado molestando a la chica Uzumaki, como había asumido a partir de ahora. La mujer mayor que provenía de la Tierra Pura, finalmente entrecerró los ojos en cierto lugar que estaba a solo unas pocas distancias el uno del otro. Ella le dio esta leve mirada amenazante, proyectando una pequeña parte de su ira hacia los llamados acechadores misteriosos. ¿Crees que podrías escapar tan fácilmente? Mientras tanto, se podía ver una ligera pizca de rojo carmesí moviéndose a lo largo de los arbustos cuando cierto pequeño zorro de 9 colas se congeló todo el camino instantáneamente sintiendo esa aura supuestamente amenazante que había recibido de la niña. Los ojos de Kurama se abrieron sorprendidos ya que nunca esperó que su presencia fuera detectada de inmediato por la niña. Esta fue la mejor manera que pudo de ocultar toda su aura y energía y, sin embargo, fracasó épicamente en hacerlo. ¿Cómo es eso posible? Exclamó dentro de su cabeza. Esta fue la única oportunidad de llegar al fondo de esto.
Su curiosidad se apoderó por completo y dejó al niño y a sus compañeros de equipo en el parque principal, lo que también dejó a la chica de cabello naranja, reflexionando sobre su propio paradero una vez más. Esta era de hecho la oportunidad que estaba esperando solo para que su tapadera fuera descubierta así. Sus ojos se enfocaron una vez más en la niña, que ahora miraba en su dirección. De alguna manera, la relajación lo había alcanzado. Trató de buscar en sus recuerdos y descubrió que la chica era con quien se había topado durante el festival gastronómico no hace mucho tiempo. Volvió a la realidad una vez más, cuando encontró a la niña mirándolo directamente a los ojos desde esa distancia. Ella le dio esta pequeña sonrisa y le dedicó una sonrisa ilegible. C como ella. Esto le dio escalofríos a Kurama cuando un leve escalofrío recorrió su columna. Podía sentir que sus pieles se levantaban y se preguntó una vez más acerca de este pequeño misterioso. ¿Quién o qué era ella exactamente? Mientras tanto, fue una elección que se consideró que valió la pena, pero poco a poco hace que uno se arrepienta, especialmente por el hombre tiburón. Pensó que el parque iba a ser solo un lugar pequeño, pero cuando entró, fue recibido por la abrumadora atmósfera gigante. El parque en sí era más ancho que cualquier parque por el que había pasado, con sus numerosos campos abiertos perfectos para picnics familiares y entrenamientos en equipo. Un pequeño sistema fluvial en su interior que coincide con un gran estanque situado en el medio y, por último, varios caminos que conducen a un montón de zonas boscosas. ¿Cómo vamos a encontrar a la chica aquí? Kisame se preguntó a sí mismo, mientras luego se enfocaba en su compañero. Itachi respiró hondo, todavía podía sentir la energía de la chica en algún lugar por aquí y se dio cuenta de que se estaban acercando a su objetivo. Kisame solo pudo estar de acuerdo en este momento. Ya cruzaron diferentes lugares del pueblo solo para llegar a este punto y finalmente aceptó el hecho de que no había vuelta atrás en este momento. Mientras continuaban su búsqueda por todo el parque, se encontraron con muchas tonterías. Uno de ellos es el hombre tiburón que recibe mucha atención de muchos niños. Mira mamá, es un hombre tiburón azul. Oye señor, ¿de dónde sacaste esas branquias? ¿Puedes respirar bajo el agua? ¿Qué tipo de gel usaste para hacerte ese peinado? Tan irritantes y molestos como pueden ser, Kisame logró mantener su temperamento bajo control. Estaba en modo de ignorar por completo mientras él y el Uchiha caminaban por las áreas concurridas y animadas. En esos momentos, sintió esa paz y felicidad de la que hablaba su amigo. Con solo ver a estas familias unirse con alegría. En realidad, no estuvo mal. Su enfoque se volvió lentamente hacia el entorno activo, fue testigo de cómo se jugaba la vida normal frente a él. Estaba bastante sorprendido porque no tenía una vida propia normal. Es una historia muy larga para él, sin embargo, le estaba empezando a gustar y quería tener esta vida en el futuro, siempre y cuando no se matara. Lo mismo hizo con Itachi, sabía que no podrá recuperar la vida normal que tuvo una vez, pero sabía que todavía había esperanza y si llegaba la oportunidad, la tomaría e incluso en los lugares más lejanos mientras tuviera esta enfermedad. No se lo llevará antes. Cuando llegaron a cierto camino, el Uchiha vio una figura familiar entrando en el pequeño bosque. Es la misma señal de energía de antes. Pensó, ya que no había tiempo que perder. Kisame-san, vámonos. Itachi informó a su amigo, antes de dirigirse inmediatamente hacia el pequeño bosque. En cuanto al hombre tiburón en sí, no estaba al tanto de lo que hacía su amigo Uchiha ya que estaba inmerso en la atmósfera general y los alrededores que ya había dejado atrás. Le tomó varios minutos darse cuenta de lo que había sucedido y cuando miró hacia su dirección principal, su amigo ya se había ido. Oh, mierda, no otra vez. Mientras tanto, ¿está pasando algo? La atmósfera de repente cambió cuando la mujer mayor tuvo que detener la conversación debido a algo más diferente. Miyuki se levantó de su asiento, con los ojos todavía enfocados en el lugar donde residía actualmente la presencia. Muy bien, te has estado escondiendo en ese lugar durante mucho tiempo. Anunció en voz alta. Así que, por favor, dejen de acechar y escuchar a escondidas. Himawari abrió los ojos sorprendida. Esto fue bastante inesperado para que alguien los siguiera en este momento y mucho menos escuchara su conversación. ¿Podrían ser de los que estaba hablando hace un rato? Luego, la adolescente Uzumaki se preparó en secreto para cualquier tipo de conflicto de sospecha. Ahora estaba mirando en la misma dirección en la que la otra estaba mirando actualmente. En cuanto a Miyuki, pudo ver el color carmesí y dejó escapar una sonrisa. Solo revélate a ti mismo, zorro. Mientras tanto, Kurama estaba en una situación desesperada. Él ya estaba conmocionado con solo hacer contacto visual con ella por primera vez.
Podía sentir este pequeño nerviosismo aferrándose a su espalda como si realmente estuviera tratando de hacer su día más difícil. Su tapadera ha sido descubierta oficialmente. No solo eso, incluso el adolescente Uzumaki se había unido y ahora estaba esperando que él saliera, aunque ella no estaba al tanto de su verdadera identidad. Maldita sea. ¿Qué debo hacer? Podía sentir el sudor saliendo de sus pieles. Definitivamente fue un gran problema para él. Cómo odiaba ver a la chica con ese tipo de rostro hostil. Difícilmente podía enfrentarse a la chica en este momento. Fue una pesadilla para él y no quería que eso sucediera. ¿Qué pasa con esta persona Miyuki? ¿Solo para qué diablos era ella? ¿Podría estar realmente diciendo la verdad de que es un ser de 1000 años? No, no, no. Esto se está volviendo ridículo. Ella podría ser una enemiga, que podría haberle lavado el cerebro a la pobre niña. Es imposible, ella es solo una maldita joven. No hay forma de que sea tan poderosa. Todas estas suposiciones y conflictos dentro de la mente del zorro estaban pasando factura en este momento. ¿Cuánto estrés podía soportar con solo esconderse y pensar? Necesitaba hacer algo lo antes posible. Kurama apretó los dientes, mientras se preparaba para finalmente revelar su verdadera identidad a los dos. Siempre y cuando no empiece una pelea aquí. Murmuró para sí mismo. El zorro carmesí respiró hondo para liberarse de cualquier tensión cuando finalmente hizo su movimiento saliendo de los arbustos hacia el camino principal. Cuando la presencia misteriosa finalmente se reveló, un pequeño zorro carmesí emergió de los arbustos mientras caminaba lentamente hacia el área donde se encontraban las dos chicas. Parece que tenemos un recién llegado en el campo. Miyuki comentó para sí misma. Y es un lindo zorro de 9 colas. Dijo con una pequeña dosis de sarcasmo en su voz. Imawari fue recibido con sorpresa. Inmediatamente fue puesta en un estado de incredulidad cuando se encontró mirando a cierto individuo, a quien pensó que nunca volvería a ver debido a la guerra y el ataque. Su mente regresó al momento en que conoció al famoso Kurama en persona por primera vez. Una lágrima cayó lentamente de su ojo. Kuo-chan. Murmuró en voz baja. Miyuki no prestó atención a las emociones que se estaban acumulando en la chica. Se centró en el propio zorro, que tenía una fachada muy tranquila pero seria. Ella se quedó allí, enfrentándose a este último. Quería saber la intención y la verdadera agenda del zorro antes de poder juzgarlo. Aunque, parecía un poco familiar. Entonces, ¿por qué estás aquí y qué quieres? Preguntó sin rodeos. En cuanto a Kurama, permaneció en este estado de calma, haciendo un contacto visual confiado con la supuesta niña. También le dio una mirada a la sorprendida adolescente Uzumaki, brindándole una pequeña sonrisa, antes de darle la vuelta a la otra. Luego respiró hondo lentamente y finalmente habló. Vine aquí para ver a Ima.